Muy buenas tardes, muchas gracias por su tiempo. Estamos aquí con la doctora Elisa Villalpando. Ella es investigadora del Centro INA Sonora, ha trabajado en sitios como el Cerro de Trincheras y nos está regalando unos minutos de su tiempo para esta entrevista. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. El Congreso Internacional Carl Lumholtz gira en torno a la relación entre sociedad, cultura y medio ambiente. ¿Cuál considera que es la importancia de estos temas para las ciencias antropológicas? Pues creo que es fundamental, sobre todo, bueno, o sea, en realidad para todas las sociedades en cualquiera de los ámbitos en el que se desarrollen, pero de manera particular creo que en el norte de México esta trilogía de sociedad, cultura y medio ambiente es fundamental porque nos ayuda a entender el tipo de sociedades que se dieron en el pasado, cómo adaptaron sus formas de organización social, su economía, a las condiciones ambientales existentes y cómo también a lo largo del tiempo nos han demostrado los grupos actuales, los herederos de estas primeras tradiciones arqueológicas del pasado, nos demuestran la importancia de la relación que ellos siguen manteniendo con la tierra, con las sierras, con los árboles, con el mar, como parte de su bagaje cultural que permitió a lo largo del tiempo su desarrollo, su subsistencia, y nos propone también a futuro alternativas para el resto de las sociedades, ¿no? En ocasiones se ha dicho que la investigación arqueológica en el norte de México está en cierta desventaja con respecto a lo que se realiza en el centro, en el sur y el occidente del país. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema y cómo considera que debería impulsarse la arqueología en el norte? Bueno, yo no diría que se encuentre en desventaja, o sea, hay una diferencia cuantitativa, tal vez, nada más respecto a la investigación. Pero, o sea, desventaja por la importancia yo no lo consideraría así. O sea, a mí me parece que lo que han demostrado las investigaciones los últimos 50 años es que tan rica es la arqueología del norte de México como la de Occidente o la del centro de nuestro país, ¿no? O sea, yo creo que lejos de ser una desventaja, la posibilidad de aportar nuevo conocimiento a través de lo que se ha hecho de investigaciones recientes nos pondría incluso en una posición todavía de una mayor ventaja en cuanto a la propuesta de nuevos modelos de conocimiento, de nuevas maneras de abordar temáticas que muchas veces en la arqueología del centro del país, en la arqueología monumental, se han dejado de lado. Se conoce mucho sobre el desarrollo de los sistemas constructivos en Mesoamérica, pero sobre todo orientado a las grandes urbes, y poco se conoce de la vida cotidiana de la gente que vivió en el pasado. En el norte de México a nosotros nos importa tanto la complejidad de las sociedades prehispánicas como la forma básica de subsistencia de los grupos cazadores-recolectores. Entonces yo creo que lejos de ser una desventaja, las características que tiene la población y que tuvo en el pasado, pues nos permiten abarcar un área de conocimiento mucho mayor que la que a veces queda oculta cuando lo que se conoce únicamente es la gran plaza, la gran pirámide, y se deja de lado lo que ocurrió como vida cotidiana de estas sociedades, ¿no? ¿Cuáles considera que son los temas más prioritarios para la arqueología en el norte de México? Yo no creo que hay temas prioritarios. Yo creo que se tendrían que abordar todos, o sea, y justo la arqueología que hemos venido haciendo en el noroeste de México y de manera particular en Sonora, creo que ha abordado temáticas que van desde grupos paleoindios, la transición a sociedades de agricultores, la incorporación del maíz y las sociedades de comunidades de agricultores en el noroeste de México y suroeste de Estados Unidos,
los grupos de la sierra, del periodo prehispánico tardío. O sea, realmente yo no creo que haya un tema que tenga que tratarse de manera particular. Creo que la diversidad ecológica que también existe en el norte de México nos permite abordar desde diferentes perspectivas, diferentes temporalidades. En el caso particular de la tradición trincheras, que es lo que yo he trabajado en los últimos 25 años, sí tenemos digamos, un hiatus en cuanto a la información. Conocemos de una manera bastante completa por ahora el desarrollo de las primeras comunidades de agricultores, y luego tenemos el gran salto al centro rector de la tradición, que es Cerro de Trincheras, y nos falta como poder explicar cómo se dieron los cambios de estas primeras comunidades a grupos mucho más complejos y organizados jerárquicamente. Entonces, en el caso particular de la tradición trincheras, sí nos faltaría como enfocarnos más en estos 1000 años que estarían comprendidos entre el 500, 700 hasta el 1300, ¿no? Y eso, en el caso particular de nosotros, es lo que nos interesaría como poder ahondar un poco más, ¿no? Pero creo que en general, o sea, todos los temas se pueden seguir desarrollando, ¿no? Ahora que comentó su trabajo en Cerro de Trincheras, ¿cuál es la importancia de su investigación? Platíquenos un poco de su investigación en los sitios arqueológicos de Sonora, en específico pues Cerro de Trincheras. Bueno, primero lo que me gustaría decir es que no es una investigación solo mía, que eso es lo que luego siempre digo. A mí siempre es la que me ven al frente, pero junto conmigo está un equipo de arqueólogos, de biólogos, de antropólogos físicos, con quienes hemos complementado este conocimiento del pasado de los grupos del desierto de Sonora. Y pues, o sea, las cosas, digamos, trascendentales de esta investigación, pues han sido sobre todo poder dar a conocer al gran público que no todo el norte fueron cazadores-recolectores, que es como la imagen que se tiene y que desafortunadamente se reproduce en los libros de textos, en las pláticas cotidianas, en la imagen de lo que es el norte de México. Creo que de las aportaciones que ha dado el proyecto Trincheras ha sido mostrar eso, la complejidad que existió para un periodo tal vez muy corto, o sea, lo que en Mesoamérica es parte del posclásico y que en el norte le llamamos el prehispánico tardío, poder demostrar que las sociedades alcanzaban un nivel de desarrollo bastante complejo, que hubo una jerarquía social, que hubo relaciones de intercambio a larga distancia con otros grupos igualmente importantes y socialmente significativos también para estas sociedades del prehispánico tardío. Y eso creo que ha sido de las grandes aportaciones que ha hecho el proyecto Trincheras. Con la apertura de la zona arqueológica en el 2011, también lo que nos permitió fue como retribuir a las comunidades actuales en las cuales trabajamos esta nueva valoración de lo que es su patrimonio arqueológico. Porque aunque no sean los herederos, digamos, directos, porque no son comunidades nativas, no son grupos indígenas los que viven en las inmediaciones de Cerro de Trincheras, esta revaloración de lo que es un patrimonio arqueológico ha sido también, desde mi perspectiva, esta aportación que ha tenido el proyecto Trincheras. Porque a raíz de la apertura de la zona, con una infraestructura de visita, se ha posibilitado también involucrar a la comunidad en actividades que de otra manera habían estado lejos de su alcance. O sea, el hecho de que tengamos exposiciones temporales de diversas temáticas nos permite y nos ha permitido a lo largo de estos 5 años que los niños participen, que descubran nuevas formas de transformar el barro haciendo sus propias aportaciones cerámicas, que hayan interactuado con niños de otras comunidades en eventos de teatro. Entonces creo que esa es la otra parte de la aportación del proyecto, lo que vendría a ser esta nueva idea de arqueología pública, en donde la comunidad participa de los eventos de divulgación del conocimiento científico
y se reapropian de un patrimonio que les había sido como de alguna manera ajeno en otros momentos, ¿no? Bueno, usted pues ya tiene una larga carrera en arqueología y para estudios o investigaciones arqueológicas en el norte de México pues es un referente. ¿Podría Muchas contarnos gracias. un poco sobre sobre en qué momento de su vida decidió dedicarse a la arqueología? Si hubo alguna experiencia relevante o algo que la motivó. Sí, pues sí, o sea, no es algo que ocurre como de repente, pero yo originalmente cuando estudié la prepa yo no estaba enterada de que la arqueología era algo profesional y que se estudiaba. Mi padre había sido de alguna manera como médico del pueblo de donde yo provengo, que es un pequeño poblado minero en Baja California Sur. Él era el médico de varias de las comunidades y le interesaba mucho lo arqueológico y fue un coleccionista. Entonces yo siempre vi la arqueología como algo a lo que se dedicaba uno ocasionalmente, y hasta después de que terminé la prepa me enteré que era una profesión y que se estudiaba y que requería un conocimiento especializado, pero tardé como un poquito en descubrir que realmente eso era lo que a mí me interesaba. Yo pensé originalmente estudiar literatura hispánica, y cuando ya a final de la prepa, por compañeros que iban a la Escuela Nacional de Antropología, me enteré que eso existía, pues fue cuando me inscribí para empezar la licenciatura. Pero eran los años 70, muy conflictivos, muy diversos, y recién que yo entré, pues tal vez porque no tenía la madurez suficiente todavía a los 17 años, yo no entendí qué era lo que pasaba en la ENA en ese entonces, porque nunca teníamos clases, siempre estábamos en asambleas generales, siempre había como un conocimiento que para mí en ese momento no era como algo que yo podía realmente entender, y me fui de viaje y luego me puse a trabajar, y realmente 2 años después yo me di cuenta de que sí era eso lo que me interesaba en verdad, y volví en el 74 a la ENA, y de ahí en adelante ha sido mi pasión. Les digo que a mí no me pagan por trabajar, yo casi pago por lo que hago. Me interesa mucho la arqueología, y porque descubrí que también es una manera como de actuar hacia la sociedad, o sea, conociendo lo que ocurrió en el pasado, puedes tener como elementos que te permiten decir qué es lo que puede ocurrir, no tanto como algo de predicciones, sino con el conocimiento de lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, o sea, valorar lo que tenemos en la actualidad y ver las perspectivas que esto ofrece a futuro. Entonces, para mí la arqueología se convirtió en pasión, y nunca me interesó trabajar las pirámides. Siempre estuve convencida de que yo tenía que regresar al norte de México, y afortunadamente esto se pudo. Yo regresé a trabajar de manera ya permanente en 1979, cuando ninguno de ustedes todavía existía en este universo, y a partir de ahí me quedé yo ya trabajando en el norte. Tenía interés en regresar a Baja California, pero me ganó Sonora y lo que ocurría en cuanto a la aportación de los arqueólogos que había en aquel entonces, que eran Beatriz Braniff y Arturo Oliveros, y empezamos a involucrarnos con otros jóvenes como nosotros de aquel entonces de la Universidad de Arizona, y de ahí surgió como este interés del doctor Randall Maguire y mío en empezar a trabajar problemas conjuntos, en donde lo que nos interesaba era como olvidar esta frontera que existe en la actualidad y poder entender lo que había ocurrido en un mundo que estuvo interconectado hasta hace muy poquito tiempo. Pues qué bueno que decidió dedicarse a la arqueología. Muchas gracias. Estar haciendo ahorita esta entrevista. Sobre el Congreso Internacional Carl Lumholtz, ¿qué le han parecido las ponencias y el Congreso? Me han parecido interesantes varios de los simposios, me parece que es importante, pero a mí me gustaría ver como más participación de ustedes en las preguntas, en el cuestionamiento de lo que hacemos, en sus intervenciones, y eso yo sí lo he sentido como que luego a veces las discusiones se dan o las preguntas son de los investigadores que vienen a hacerle a otros investigadores preguntas, y yo siento que eso se está desaprovechando. O sea,
me da mucho gusto que estén ustedes involucrados también en otros aspectos, pero creo que su participación es fundamental, que a mí me hubiera gustado que fuera más patente su presencia, cuestionándonos, discutiendo con nosotros sus inquietudes, porque no es que uno venga a dar el conocimiento terminado, o sea, muchas veces es venir a plantear las posibilidades de trabajo, las posibilidades de interpretaciones, que yo creo que se enriquecen mucho con sus cuestionamientos, con su manera nueva de ver el mundo, que a veces ya los viejecitos como yo, pues no estamos tan cercanos a cosas que les importan ahora a ustedes, ¿no? Entonces yo sí siento que eso sería una manera de enriquecer el Congreso con una mayor participación de los estudiantes. Bueno, pues por último, y va relacionada a la pregunta, ¿qué consejo le daría a aquellos estudiantes que se han decidido por las ciencias antropológicas y en especial, qué le diría a los futuros arqueólogos? Pues que las satisfacciones que se tienen no son de índole económica, porque eso es lo que ahora muchos jóvenes y jóvenes adultos tratan de resolver primero la parte económica de su vida profesional, y que lo importante no es eso, lo importante es identificarse con lo que uno hace, encontrar la manera de trascender, no en un nivel vano, sino de trascender en lo que hace uno respecto a las comunidades en las que vive, y que eso es lo importante, o sea, realmente cuando uno se identifica con lo que hace, ahí es donde encuentra las satisfacciones, no en la parte económica. O sea, eso hay que estudiar o no estudiar, o sea, hay que hacer otras cosas. Realmente lo satisfactorio de trabajar en antropología es una forma de convivir con comunidades actuales, con imaginarse las comunidades del pasado, y eso es lo que creo que a eso le deben de apostar los jóvenes arqueólogos, y trabajo, investigación, temáticas, hay muchas, y creo que eso es lo que debemos de destacar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y por haber respondido a estas preguntas para el órgano de información SOFUS. Pues muchas gracias también por haber asistido. Gracias a ustedes, al muchas gracias por su invitación a estar aquí. Muchas gracias.